emoción, una perspectiva de la psicosomática. Está este título referente a la psicosomática, pero si ustedes ven los otros temas que aparecen, hablan sobre violencia, salud mental y violencia. Entonces voy a decir, bueno, que tiene que ver este tema de cuerpo y emoción, con los temas psiquiatría forense y sobre violencia. Primero que todo, pues hay que aclarar que la psiquiatría y el psicoanálisis pues ya no es solamente la administración de unos fármacos, como posiblemente tradicionalmente se veía, o tener una hospitalización del paciente. Esa es parte de la psiquiatría. La psiquiatría tiene varios campos en los cuales se desenvuelve. Por ejemplo, tenemos la psiquiatría de clase, tenemos somática, tenemos forense, y los otros conferencistas pues van a tratar esos temas. Y en la parte de cuerpo y emoción pues tenemos que mirar referente a la agresión, que la agresión también puede ser, se puede presentar en un paciente que se autoagrede, un paciente que intenta suicidarse o adopta una actitud agresiva o homicida contra otro. Además en un país como el nuestro que también tenemos que mirar. Entonces coge toda una perspectiva desde el punto de vista de la autoagresión, la agresión, y en los otros conferencistas pues ya entrarán en detalle sobre eso. Que la preocupación por el cuerpo pues no solamente ha sido la psiquiatría, el psicoanálisis, sino también ha sido una preocupación de los artistas. Precisamente la siguiente diapositiva, ustedes mirarán un cuadro de Madrid. Entonces tenemos que el concepto, hablamos de que los artistas han tenido siempre un interés muy especial en el cuerpo y en la manifestación del inconsciente. Como ustedes pueden ver ahí, cómo esos cuerpos se van destruyendo, como lo puede hacer la enfermedad psicosomática. En determinado momento la enfermedad psicosomática puede llevar a grandes lesiones en el cuerpo. Y más adelante les iré explicando en qué consiste este enfoque, cuál es el manejo clínico que se debe dar y cuáles son los diferentes grupos en los cuales se han clasificado. Uno de los grupos más importantes en el mundo que se ha dedicado a la investigación de la medicina psicosomática pues es el grupo de París, dirigido por Claude Smaja, quien dirige esta clínica, y esta clínica lo que ha tratado de hacer es de integrar la mente y el cuerpo. Tenemos en cuenta que los desarrollos de la ciencia, tanto en la medicina, en la parte biológica, pues se ha avanzado bastante, pero también se ha avanzado bastante en la parte psicológica, en los estudios. Entonces han estado muy separadas, una y otra, pero es el momento donde se está buscando un reencuentro, o sea, los desarrollos de la ciencia, desde el punto de vista de ciencia médica y biológica, encontrarse con el desarrollo de la psicología, de la psiquiatría y del psicoanálisis. Siempre ha sido una preocupación muy grande, ¿no? Estamos hablando de Hipócrates. Hipócrates, en su libro de aforismos, y escogí precisamente este aforismo, ya en el 460 antes de nuestra era, veía la conexión que existía entre las emociones y las manifestaciones en el cuerpo. Entonces, el miedo, la vergüenza, el placer, la pasión, a cada una de estas el órgano o propiedad del cuerpo corresponde con su acción. Ejemplo de esto son la sudoración, las palpitaciones del corazón. Pero ya desde esa época se tenía un concepto monista de lo que realmente era la mente y el cuerpo. Pero realmente quien ya dio el concepto de psicosomática fue el alemán Heinrich Roth, quien ya acuñó este término precisamente, nombrando las distintas maneras, haciendo las grandes inquietudes de la humanidad en su afán de explicarse a sí mismo. Nosotros, como grupo de psicoanalistas de Cali, venimos trabajando con
otra sociedad psicoanalítica en España, en Madrid, tratando de compartir experiencias. Y esto nos ha permitido ir recogiendo la parte histórica sobre la psicosomática, y creo que este proyecto que nosotros llevamos discutiendo hace aproximadamente hace un año, pues va a dar unos frutos muy importantes para una presentación que tendremos en el Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis a realizarse en Cartagena. Pero realmente estamos hablando de una psicosomática psicoanalítica, pero no necesariamente quiere decir que la única psicosomática sea la psicoanalítica. O sea, hay medicina psicosomática. En los Estados Unidos, el más importante investigador en la medicina psicosomática pues ha sido Ralph Alexander. Nosotros nos dedicaremos más a la psicoanalítica, pero esto no quiere decir de que haya otros grupos con otros enfoques que estén abordando también el tema, porque es un tema de gran importancia en el momento. Y siempre cuando hablamos de psicosomática psicoanalítica, pues nosotros tenemos que pensar realmente en Freud y lo que son las pulsiones, porque las pulsiones, que son algo muy ligado a lo instintivo, y que tal vez realmente lo podemos poner un ejemplo, que es cuando el bebé tiene hambre y no tiene todavía la posibilidad de hablar, el bebé grita, el bebé pide el alimento, la madre lo satisface como objeto, lo satisface con el pecho, y no solamente satisface la alimentación desde el punto de vista de nutrientes, sino que satisface una serie de necesidades emocionales del niño, como es el acunarlo, como es el ofrecerle su cariño. Pero la forma de el niño esperar ser retribuido con la atención que genera el hambre, pues es que haya ese encuentro entre la madre y el bebé. Y ya después de que se da ese encuentro, se puede decir que se da un estado de relajación, de tranquilidad, cuando se da la satisfacción. Y no solamente serían estas pulsiones en cuanto a los alimentos, sino otro tipo de pulsiones, las pulsiones destructivas. Tenemos una experiencia en el día de ayer para los colegas del Quindío que estuvieron presentes en esta situación tan difícil y el Tuluá, cuando un señor padrastro, la mujer dice que se va a ir de su lado y la ataca con una pinilla, la mata, y posteriormente el hijo le corta el brazo. Esto hace una situación muy dramática de como una pulsión destructiva. En ese momento pues este señor no tuvo en cuenta absolutamente nada racional en las consecuencias que representaría. Entonces las pulsiones que parten de los primeros estudios de Freud son los que realmente nos permiten ver que el ser humano, así como tiene pulsiones, digamos, de buscar el alimento, de buscar la recreación y todas estas cosas, también hay pulsiones destructivas supremamente delicadas. Y eso en Colombia, pues yo creo que no tenemos que hacer esfuerzos para ver el nivel de destructividad que hay en nuestro medio. El desarrollo que les mencionaba anteriormente del psicoanálisis en Francia, precisamente se da con Pierre Marty. Cuando hay insuficiencia de los mecanismos neuróticos, y cuando estamos hablando de mecanismos neuróticos no estamos diciendo de una situación neurótica de enfermedad, sino que la persona tiene ciertos mecanismos para enfrentar ciertas dificultades que se presentan en la vida, y con la mentalización, que es lo que menciona Martí allí, quiere decir la persona puede pensar, reflexionar y solucionar una situación, o si no tiene esos recursos puede llegar a una desorganización mental y física también, porque puede ser psicosomática progresiva. Y la defensa somática, que es la que se presenta en este momento ante una desorganización mayor, rompe con la ruptura psicoanalítica, que más adelante les diré, porque es muy diferente el psicoanálisis clásico que se hace en una modalidad y lo que es un abordaje psicoanalítico en un paciente psicosomático. Entonces, por eso esta ruptura de los psicosomáticos es lo que crea una perspectiva técnica de manejo diferente. El grupo de Madrid
como les decía inicialmente, que fue organizado por el Grupo de París, ha establecido esas tres patologías, ha intentado hacer una clasificación que sería cómo se presenta este tipo de trastornos. Entonces, uno se presenta en el modo de la histeria, digamos, en el momento contemporáneo, ustedes se darán cuenta que no es la histeria que años atrás veíamos los que tuvimos como médicos en las urgencias de los hospitales y encontramos pacientes que llegaban con una crisis histérica, habían perdido la conciencia, disociados, y llegaban y era una situación bastante dramática, siempre la familia rodeándolo, y los médicos de urgencias teníamos que diferenciar si eso era un ataque cardíaco o si era un accidente cerebrovascular. La histeria simulaba cualquier tipo de patología grave en los pacientes, pero ese tipo de histeria que ya hace bastantes años no estoy en los hospitales, aquí muchos colegas de pronto tienen más experiencia, pero por lo que yo he escuchado, ese tipo de histeria tan dramática, de desmayarse, de que se le paralizan los brazos, ya no se da, y empiezan a haber un modo de histeria. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a aparecer las fibromialgias, por hablar de un tipo de patología, y que los médicos, los reumatólogos, los internistas, realmente ya no saben qué hacer y qué tipo de medicamentos, y es uno de los terrenos que realmente se están investigando y se están explorando, que nosotros estamos interesados también en profundizar más. Hemos escogido la fibromialgia como una de las enfermedades más comunes y que están llevando a grandes sufrimientos a una población muy grande de pacientes. Entonces sería como ese tipo. Las relacionadas con problemas del afecto, o sea, cuando hay una invasión del psiquismo por una gran ansiedad que hace que el paciente no tenga la capacidad prácticamente de pensar. Esto hay una serie de explicaciones más psicoanalíticas, pero pues en el momento podría ser más bien confundir un poco, y las que tienen, la tercera serían asociadas con daños u organización de la estructura psíquica, ya sea crónica o temporal. La desorganización de la estructura psíquica, ¿qué quiere decir? Que hay un estado psicótico, un estado grave mental que se puede presentar en los pacientes. O sea, es la más grave y está más relacionada con etapas tempranas del desarrollo. O sea, estos modelos que hay acá, grupos de patología psicosomática, también dependen en la época, o sea, está relacionado con la etapa del desarrollo donde posiblemente sea una situación traumática. Entonces, de acuerdo a donde hay una falla psíquica, posteriormente las manifestaciones psicosomáticas se pueden presentar. Más adelante explicaremos en detalle esto. Este cuadro yo creo que nos da una buena ilustración de cómo es el funcionamiento psíquico cuando hay una simbolización. ¿Qué quiere decir? La simbolización cuando hay la posibilidad de pensar. Yo les hablaba del caso sucedido en Armenia. Allí no hay ninguna simbolización. El paciente está actuando bajo lo que denominamos en la base inferior para una acción agresiva. Entonces, la simbolización permite que el paciente pueda expresar lo que siente, pueda manifestar. Es la persona que busca la ayuda del psicoterapeuta, del psicoanalista, porque tiene la capacidad de pensar lo que le está sucediendo, ha conservado capacidad de fantasear, de jugar, y también recuerda los sueños. Tienes que tener en cuenta que los pacientes psicosomáticos, pues no sé la experiencia de mis colegas, uno se siente muy satisfecho cuando el paciente empieza a recordar los sueños. El paciente psicosomático lo único que hace es una queja de una parte de su cuerpo, y a veces de muchas partes de su cuerpo, que no se sabe cómo hacer un diagnóstico en determinado momento. Entonces, la simbolización es la posibilidad de expresar en palabras lo que se está sintiendo. Por ejemplo, un dolor de la pérdida de un hijo, una relación que se puede terminar. Entonces se puede expresarlo y puede seguir una serie de actividades. ¿Qué quiere decir? Que esa persona puede tener otras actividades, no lo abruma en tal medida que está viviendo su dolor, puede tener otras actividades, leer, puede fantasear, puede recrearse, puede hacer una serie de cosas. En cambio, en los niveles más inferiores del síntoma psíquico,
el paciente está completamente bloqueado y no logra expresar lo que está sintiendo, y en lo psicosomático se queja a través del órgano. Por eso es que estos pacientes llegan a la consulta quejándose de algo en el cuerpo, y ya han sido estudiados por todos los especialistas de diferentes áreas, y generalmente se encuentra que los exámenes salen normales, pero es la queja a través del cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los médicos, los colegas le van a decir: usted no tiene nada, porque realmente no está dentro del marco de la evaluación orgánica de la opción. Entonces, lo que se sale de ahí no es nada, pero lo que sí tiene el paciente es un problema psicológico supremamente delicado que necesita ser intervenido. Entonces, falta esa visión integral que de pronto en un equipo interdisciplinario pues sería muy favorable. La clínica, ya les había mencionado anteriormente, el paciente neurótico pide ayuda porque algo le apremia y tiene un sufrimiento psíquico. O sea, él va por su cuenta. El paciente psicosomático no va por su cuenta. Es un paciente que generalmente es remitido por el médico y por los médicos cuando ya están cansados de tener ese paciente, y a veces es como: mandémoslo al psiquiatra o mandémosle al psicólogo. O sea, ya cuando realmente hay un cansancio con esos pacientes, entonces ya se lo mandan. Entonces el paciente, cuando le dicen que lo manden a una persona de salud mental, lo mira eso también como que lo están tratando de loco, que lo están mandando ya a un campo que ellos no entienden. Entonces es bien complicado el paciente psicosomático, y en estos casos hacer una relación terapéutica con él es bastante difícil. La relación terapéutica. Con el primero no tanto. El paciente neurótico es un paciente que quiere superar su situación, que quiere salir adelante y necesita el apoyo y la ayuda. En el paciente psicosomático es fundamentalmente, en su primera fase de intervención, acompañarlo en ese momento y ayudarle a que establezca en palabras lo que él está sucediendo. Y además el paciente psicosomático siempre dice que es de órgano, que no tiene nada, correcto. No es ninguna parte emocional, no es ninguna parte, sino que es el órgano. Es el órgano, o sea, lo que me afecta es este colon irritable que tengo. O sea, el paciente es el colon irritable, es la cefalea, o para hablar en términos, es el dolor de cabeza que no me deja. O sea, pero él no está planteando que ese dolor de cabeza está por un conflicto relacionado con algo, sino que el dolor de cabeza es dolor de cabeza en sí, o esa diarrea por una colitis ulcerativa es una diarrea porque el colon y el órgano del paciente se vuelve un elemento persecutorio. O sea, una parte del cuerpo se vuelve persecutorio de la personalidad. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y sacar de allí a una persona que pueda pensar algo más, pues no es fácil. No es fácil desde ningún punto de vista. Entonces, es la evaluación biopsicosocial, si tenemos una mirada integral del paciente, y se debe mantener un diálogo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación biopsicosocial daría como una visión integral, pues si esta persona está valorada por el médico habla con el psiquiatra o el psicoanalista, y hay un trabajador social en ese momento también que pueda hablar del entorno, pero debe haber una comunicación entre todos los articuladores de todos los miembros de ese equipo interdisciplinario. La complejidad de los factores en la relación médico-paciente, ¿no? Campo interdisciplinario. En la disociación, ya esto lo habíamos mencionado anteriormente, no permitirá observar al paciente la disociación, o sea, cada uno por su lado, o sea, el médico por un lado, el de salud mental por otro. Entonces no habría, y pues la parte de la facultad de medicina yo lo menciono aquí porque uno lo puede ver con los colegas médicos también, que entienden que la salud mental es solamente administrar un medicamento. Yo creo que la facultad de medicina, donde no sea una formación amplia de la parte psicológica, queda reducido a que
que la psiquiatría o el psicoanálisis, especialmente la psiquiatría, es solamente para pacientes graves, psicóticos de hospitalización, no que se puede se puede dar otro tipo de funciones distintas al psiquiatra o al psicólogo en determinado momento. Entonces la formación de los médicos debe tenerse un énfasis en una visión más amplia de lo que es lo psicológico, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista psicoterapéutico. Eso también es fundamental para que cuando ellos participen en la evaluación de los pacientes en los diferentes centros, pues no solamente miren el cuerpo, sino que miren un poco un espíritu atribulado, un psiquismo atribulado que hay allí. Una mirada, yo creo que los que tenemos más años tuvimos la experiencia de vivir el médico familiar, que si no era con un gran conocimiento de la psicología, pero tenía una capacidad muy intuitiva para acercarse, ir a la casa, visitar al paciente y no solamente dar el medicamento para resolver una situación médica, sino ser un confidente con la familia, y en esa época pues se hacía una medicina más integral. Y otro aspecto que he venido reflexionando y que tenemos que tener en cuenta es que dentro del marco de la salud en Colombia, una salud pues tan deteriorada como la que tenemos, pues el profesional, fuera de que no tiene una formación integral suficiente en lo que es lo psicológico, por otro lado también el profesional no tiene tiempo para atender al paciente porque está bajo una serie de restricciones muy grandes para ver al paciente en 15 minutos, 20 minutos, y casi todo el tiempo, en lugar de examinar al paciente, tiene que hacer una cantidad de manejos de computador, pues que realmente tenemos que mirar que no solamente son las limitaciones de la formación de la Facultad de Medicina, sino también el sistema mismo. Entonces a veces cuando uno habla de estos temas, uno no se puede perder de mirar lo que es el marco social y el marco restrictivo que la salud de Colombia tiene, una salud completamente deshumanizada y con algo que nosotros en varias organizaciones que hemos estado también hemos planteado, de que se cambió el nombre de la relación médico-paciente por la de prestador y cliente, que ya en ese momento ese interés meramente comercial desvirtúa todo lo que es el oficio, nuestro oficio, y eso ya que parece que pues no va a cambiar. Entonces, cuando uno habla de lo psicológico, tiene que tener en cuenta también otros aspectos, estos aspectos que tienen que influir en el acto médico, y no solamente para los médicos, los psicólogos también. Yo creo que gran cantidad de profesiones que están en el área de salud mental y en otras especialidades también tienen esa limitante. Aquí hablamos de la ansiedad y las soluciones frente al conflicto. O sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos una personalidad previa. O sea, cuando el paciente acude al servicio, pues por un hecho específico, yo he planteado aquí situaciones de duelo, he puesto ese ejemplo de situaciones de duelo por razón de que el duelo siempre nos está acompañando. A veces cuando hablamos de duelo pensamos en la muerte de un ser querido, pero no entendemos que el duelo está en pasar de ser niño a ser adulto, y si yo el niño a ser de adolescente a adulto, y pues uno ahí puede entender cómo la adolescencia es tan desgarradora, es tan dolorosa, porque es un niño grande que quiere ser adulto, pero que todavía no tiene las condiciones para enfrentar las diferentes dificultades que la vida le da. Entonces es un duelo dejar de ser niño, porque dejar de ser niño es dejar de ser protegido, tener que asumir una serie de responsabilidades. Entonces ese es un duelo. Entonces digamos que la personalidad previa, lo que nos trata de plantear es que de acuerdo a cómo le fue a ese sujeto, a esa persona, pues se construye una personalidad, o sea, de acuerdo al entorno. Tal vez uno de los estados más precarios que se pueden llegar a dar en cuanto a una estructura psicológica es el abandono, y el abandono de la madre. Estas estructuras que no tuvieron el abandono temprano tienen fallas estructurales muy grandes, y que ante cualquier conflicto, especialmente estas personalidades limítrofes o personalidades psicóticas,
hago la aclaración, no estoy hablando en este momento de personalidad previa, de que esa sea la neurosis grave, ni la limita. Hay psicóticos que funcionan bien, o sea que no necesariamente se enloquecen pues para tener que hospitalizarlo, no. Y en el país tenemos cantidad de psicóticos que nos gobiernan. Y ahí está. Entonces, y eso, cuando uno se da cuenta de todo lo que hacen, lo absurdo de lo que hacen, una sexualidad caótica, un desorden tremendo, esas personas no son normales, son con serios problemas, pero tienen poder, y al tener poder pueden abusar de todo el mundo, porque esas personalidades con poder y con estos trastornos pues, realmente van a causar mucho daño a la población. Entonces, pero estoy hablando de esas personalidades, pero posiblemente esas personalidades no acudan ni al psiquiatra ni al psicoanalista, ni tampoco se enloquezcan en el sentido que los tengan que llevar a una clínica psiquiátrica. Algunos lo llevan a la cárcel porque no hay otra alternativa. Exactamente. El conflicto, de acuerdo a si es una estructura neurótica, pues hay la mayor posibilidad de salir a algo creativo y sublimatorio, que era lo que en el cuadro que les hablaba de ese cuadro donde está la sublimación o la simbolismo o no simbolismo, pues hace más o menos referencia a esto. La persona tiene un conflicto, digamos, su estructura de base es neurótico, supongamos, y pide ayuda terapéutica. Sigue trabajando, no necesariamente se incapacita, puede leer, puede de pronto hacer una actividad artística, pues pictórica o algo así. Tiene muchos recursos en la personalidad que le permiten ante un evento, visita a sus amigos, se reúne con ellos, tiene esa capacidad de que no sea abrumado por el conflicto que en determinado momento se le presenta. Entonces podemos decir que hay un creativo sublimatorio. Y cuando no hay esa estructura básica que está en los daños tempranos de la personalidad, digamos los daños más tempranos de la personalidad, desarrolla una enfermedad psicosomática. Ahí puse un cuadrito de lo que es el enfermo de fibromialgia, pues con todos los, no se ve muy bien, pero todos los dolores en todo el cuerpo, y que este es un punto muy difícil pues para los colegas en determinado momento saber, bueno, para dónde lo tratamos, si le duele ahora el hombro y después le duele el pie, y pasa a un sitio y a otro. Y de alguna forma, no sé, con eso será discutible con mis colegas analistas, si esa sea la histeria moderna, que sea como la histeria moderna que tanto desconcierta como en la época de Freud, cuando se empezó con el grupo analítico, y esta es la histeria que está apretando, porque ya no hay histerias dramáticas que teníamos en las clínicas. Sí, ¿cómo? Qué pena. Una persona psicótica llega al suicidio y esa psicosis se le puede haber explotado en un momento, si tenía 40 años, puede ser un año antes, o eso tiene que haber sido de largo. ¿Progresivo? Sí, o sea, de atrás, y que uno de pronto no se haya dado cuenta. Sí, que haya habido un evento traumático que sea atrás, sí es posible, que no lo recuerde. Y en la experiencia uno se sorprende, ¿no? Pongamos pacientes que están haciendo un trabajo analítico y de pronto en el trabajo, en las sesiones, en sueños, de pronto se acuerdan de una violación de un familiar. Pongamos que fue el abuelo, fue gente muy cercana, y es bien complicado, pues para esa vivencia. Es muy dolorosa, porque algo que estaba reprimido a través de las asociaciones del paciente y conectando los sueños, y conectando fantasías y todo, se puede llegar a descubrir un secreto que, digamos, ¿qué le digo? Eso es doloroso en la sesión y desgarrador, pero es la única posibilidad que tiene esa persona de no desorganizarse más mentalmente. No sé si respondo la pregunta exactamente. Algo que quede reprimido, que sea doloroso y que en un momento dado puede estar causando efectos en la personalidad. Bueno, también comentaba la posibilidad de que esa persona puede llegar a un estado psicótico, sino que lo desorganice en tal medida. Y lo del suicidio pues puede llegar en algunos casos, pero no siempre, ¿no? Porque
Hay cuadros psicóticos, hay depresión psicótica, supongamos que en el posparto se puede observar y que puede ser muy riesgosa de suicidio. La persona ya se suicidó y ya no, o sea, era una normal, pero si uno no lo conoció tanto tiempo y no hubo ningún hecho así traumático que, por ejemplo, el desempleo, una pérdida de un ser querido, nada, sino que vive con lo hijo, o sea que pues es posible que atrás de esos 6, 8 años que uno lo conoció haya tenido algo y que, o sea, que haya desencadenado eso. Sí, el hecho de que la persona no lo recuerde no quiere decir que no esté. O sea, porque una de las características de lo traumático es que se pierde la memoria de eso, que se pierde la memoria. Entonces, solamente a través de la asociación libre, de un proceso donde pueda expresar y recordar, el paciente puede de pronto encontrar ese hecho. O sea que no necesariamente pues quiere decir que lo recuerde. Pero si una persona hace una crisis psicótica, algo tiene que haber, aunque no lo podamos identificar. Algo falló en la estructura. Y lo que pasa es que, por eso les hablaba de la importancia de la personalidad previa. O sea, pero la personalidad previa nos puede dar antecedentes, pero no siempre se encuentra. Pero sí nos puede, para ver lo psicológico de una forma longitudinal, no en una forma de lo actual solamente, sino el hecho actual, sino que verlo en una forma longitudinal hasta donde se pueda recordar. Sí. He traído esta diapositiva de la enfermedad, le he puesto enfermedad psicosomática, pues realmente no es específicamente psicosomática, que me pareció que es aplicable a la medicina, a las diferentes entidades que se pueden presentar y a la psicosomática también, ¿no? Ya lo habíamos hablado de la personalidad previa, síntomas iniciales, la evolución de la enfermedad, creencia de actitudes frente a la enfermedad, ¿no? Eso sí es la parte cultural, cómo las personas, hablemos de lo mental, las personas tienen mucho prejuicio frente a lo mental, tanto que asisten a las consultas y tratan de esconderse, que no los vean, porque dicen que se esconden para que no los vean. En diferentes países como Argentina, en Europa, en Francia, en los países donde la gente dice mi analista es tal persona, y se sienten muy orgullosos de poder ir o mi psiquiatra es tal persona, pues sí, pero aquí pues ahí más bien es como vergüenza, y por eso cuando hay la remisión al especialista en salud mental, los pacientes y los familiares se enojan con ¿por qué me manda allá? Si yo tengo ese problema del colon, tengo el problema de la cefalea. Eso es lo que precisamente queda. Entonces, creencia de actitudes, enfermedad, frente a la enfermedad, los médicos y el tratamiento, ¿no? O sea, los fármacos producen adicción. La gente llega al paciente psicótico, hay que darle antipsicóticos. Yo tengo una posición como psicoanalista y como psiquiatra, porque hay psicoanalistas también de posiciones muy cerradas, además dogmáticas, que consideran que el paciente no se debe medicar. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Hay pacientes que necesitan ser medicados y eso no quiere decir que el paciente medicado no pueda tener una psicoterapia o puede acceder al psicoanálisis. Exactamente. Pero también hay la posición contraria de los psiquiatras que consideran que todo es biológico y que no debe ir a la psicoterapia o al psicoanálisis, tampoco. O sea, yo creo que la complementación tanto de la psicoterapia y los fármacos sí son necesarios, y hay pacientes que tienen que ser hospitalizados. O sea, una cantidad de prejuicios que hay frente al manejo terapéutico, frente al tratamiento, que es importante de aclarar. La repercusión emocional de la enfermedad en el paciente, bueno, es que cuando una persona se enferma en una familia, pues las repercusiones, hablemos de lo económico, ya deja de ser productivo. Empieza la vida sexual, se baja, exactamente, se enferma, ya la libido, la parte erótica disminuye. Entonces hay la misma enfermedad que no va a producir una serie de efectos en varios niveles del paciente. Entonces, en ese sentido, la enfermedad repercute en el medio ambiente y en el medio laboral. También en el medio laboral, una persona con trastornos psiquiátricos crea una serie de problemas, no son los super chismosos,
los conflictivos de las empresas que pelean a toda hora con todo el mundo, pues eso también genera una gran inestabilidad en el trabajo. Entonces la enfermedad mental va en la familia, en el entorno social, va a crear una serie de situaciones difíciles. Y un padre loco con hijos, pues imagínense lo que eso representa, un agresivo, impulsivo, pues realmente también va a causar unos hijos todos irritables y por lo tanto unos adolescentes están en esa etapa, pues unos adolescentes rebeldes, unos adolescentes que están buscando crecer, independizarse, y con un padre autoritario, psicótico, pues eso sería mucho más, complicaría mucho las cosas. La intervención psicoanalítica con el paciente psicosomático lo hablamos al principio. O sea, el paciente psicosomático no puede manejarse con un psicoanálisis tradicional y clásico. Tiene que venir 3-4 veces por semana. Tiene que tener un rigor como se puede aplicar a un paciente neurótico, un paciente de otras características. Se puede hacer un esquema, llamamos nosotros el psicoanálisis en cuadro, en psiquiatría se llama contrato, exactamente, que es muy estricto, muy exigente, y si no viene a la sesión de las pagas. Eso, imagínense, para un paciente psicosomático, pues eso es terrible, ¿no? Pues que de pronto un paciente de otras características acepta que el psicoanalista asigna un tiempo y que si el paciente no va, pues cancela. Pero aún un paciente de estas características es muy vulnerable, muy frágil, su estructura es muy frágil, y ponerlo bajo ese esquema, entonces pues sería muy complicado y no ayudaría terapéuticamente. Y como es un paciente que está disociado internamente, ¿qué quiere decir? Que él puede comentar cosas muy dolorosas, que uno a veces se sorprende y lo dice con una frialdad tremenda. O sea, el afecto está disociado del pensamiento. O sea, le transmiten a uno con el pensamiento, por ejemplo, murió la mamá, por decir algo, y el tipo ahí como que hubiera sido, no se le ve ningún gesto de tristeza, ni emocional, nada. O sea, hay una disociación entre el pensamiento y el afecto. Golpeó a la mujer, la golpeó, y el tipo dice, tuve esa experiencia hace algunos años, golpeé a la mujer, pero yo le busqué un buen cirujano plástico. Entonces, imagínense, pues me sorprendió la frialdad de ese tipo, y ella quedó contenta con el cirujano plástico. O sea, después de haberle roto la cara, exactamente, o le dañan las cirugías plásticas y vuelven y se la reacomodan, exactamente, previas que les han hecho. Entonces, eso es una disociación, la queja somática y el psiquismo. ¿Y cómo se hace para que el paciente que dice que tiene tal enfermedad, una gastritis o algún problema de esos, que él entienda que eso está conectado con lo psíquico, si él ha hecho una disociación interior? Entonces lo que necesita es solamente sus medicamentos, pues antiácidos y lo que represente tratamiento médico, y ya cuando está frente a uno, pues él no conecta que algo de su vida personal está afectando su úlcera gástrica, no lo ve conectado. Entonces el analista y el psicoterapeuta tienen que ayudarle un poco, o sea, prestarle la mente, hay que prestarle la mente al paciente para que pueda asociar. O sea, prestarle la mente, ¿qué quiere decir? Como hace la madre con el bebé. La madre con el bebé no habla, pero la madre sí le habla al bebé. El bebé no puede hablar. El psicosomático no habla. El psicosomático hay que hablarle y hay que irlo conectando y estimulando las asociaciones. Esto ya va dentro de la técnica, psicoterapéutica. Que habría que, o sea, es una técnica diferente a la técnica del psicoanálisis clásico. Presente y pasado. Las personas no entienden que el pasado tiene influencia en el presente. O sea, ¿qué le pasó a usted cuando estaba adolescente? ¿No? Pues nada, no hace ninguna conexión entre sus vivencias del pasado con su presente. O sea, hay una disociación entre pasado y presente, y afecto y psiquismo. Está todo disociado. Y lo que hacen los colegas de Francia, de Pierre Martin, que consideramos que son los que están haciendo el gran aporte a esta comprensión, ellos hablan de establecer ligaduras. Ligaduras entre el afecto y pues pongamos aquí el último, pasado y presente.
Nosotros decimos, pues las ligaduras podrían ser estimular las asociaciones del paciente. Aquí les voy insinuando otro cuadrito de René Magritte, que es tan ejemplarizante de lo que es el terapeuta. ¿Sí? Le he preguntado a mis colegas qué ven ellos ahí, y encuentran lo que representa un terapeuta, ¿no? No puede ser, no tiene cara, no tiene una identidad, porque si el terapeuta se volviera un concreto y real, se volvería el papá del paciente o el tío del paciente. Y lo que el terapeuta lo que es alguien que permite que el paciente exprese con él todas sus ansiedades y todos sus temores, y que él mismo por su cuenta, a través de un proceso, pueda después suspender el proceso cuando él lo decida y ser una persona autónoma, una persona con recursos psicológicos y que pueda vivir su vida no dentro de la dependencia, porque si la dependencia en la terapia pues también sería algo supremamente desfavorable, no podría crecer en la individualidad en el sujeto. Entonces, yo le pregunté a algunos colegas que ven de ese cuadro, pues un colega me dijo que veía dos alondras, y hizo una observación que a mí me llamó la atención, que es que la jaula está abierta. Sí, según me comentaban, ¿no?, que las alondras vuelan muy alto y que lo único que se oye es el sonido de ellas al cantar, ¿no? Entonces esto también es como interesante, el arte vinculado a la parte psicológica. Y estas serían, para ya finalizar, las tres conclusiones que pues están representadas a través de la conferencia. La primera, que las emociones que no pueden ser movilizadas por el lenguaje, al no ser expresadas, quedan en un estado permanente de tensión que repercute en el sistema nervioso autónomo. La segunda, los conflictos emocionales del sujeto pueden manifestarse en varias formas. Ya lo hemos visto también, en los síntomas neuróticos, en la desintegración psicótica o a través de un órgano o tejido, constituyendo en este último caso una enfermedad psicosomática. Y finalmente, la evaluación integral del paciente, teniendo en cuenta su personalidad previa, que lo habíamos mencionado, y su estilo de vida en el entorno familiar y laboral, permite un diagnóstico más preciso y manejo adecuado. Yo creo que esas son las ideas, los planteamientos que quería transmitirles a ustedes de lo complejo de este manejo de este tipo de pacientes, y que es un reto para la medicina, para la psicología, y que, digamos, tiene que haber un acercamiento. Así como las neurociencias están avanzando y se están desarrollando grandemente, el psicoanálisis también está desarrollándose teórica y clínicamente. Y el encuentro, como decía Claude Smadja, el director de la Clínica Psicoanalítica Psicosomática de París, hay que unirse para encontrar un manejo integral del paciente, que sería el que mejor lo llevaría adelante. Gracias.